10:37, ministra Toá, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Qué duro, ¿no? Qué duro todo lo que estamos viviendo como sociedad, como país. ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega como mujer, como mamá, como una mujer que está de calle, ciudadana, hoy con un rol como ministra? Pero ¿cómo le llega todo esto que estamos viviendo? La verdad es que han sido semanas muy duras, yo creo que para todos los chilenos y las chilenas, y para nosotros en el Ministerio del Interior, muy especialmente porque los 3 funcionarios asesinados de Carabineros son funcionarios que dependen de nuestra cartera, ¿no? Carabineros, las policías dependen de nuestra cartera. Entonces son personas que son parte de nuestro, en realidad de nuestro equipo, ¿ah? Y uno vive, claro, la dimensión pública que esto tiene, pero esto tiene una dimensión privada, estar cerca de la familia, estar cerca de la institución que mantiene la entereza, pero que está en un duelo al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que hay que seguir funcionando, se está de duelo. Ha sido duro, ¿qué quiere que le diga? Y al mismo tiempo hay que ir tomando decisiones y hay que mantener la templanza, ¿no? Porque cuando vienen estos momentos emotivos también se pueden tomar muy malas decisiones. Entonces hay que buscar, tenemos que encontrar nosotros, los que estamos en el gobierno hoy día, una manera de canalizar esta energía que tenemos en la sociedad, que es de mucha preocupación, también de rabia, en decisiones que sean correctas, que nos ayuden a bajar y no a elevar los niveles de violencia que tenemos hoy día y al mismo tiempo que sean decisiones que sean sostenibles en el tiempo, que no vayamos a bandazos, como se llama, ¿no? Porque a veces en momentos álgidos uno toma decisiones para un lado, después al rato después las mueve para el otro lado, y creo que Chile lleva en eso un buen rato. Sobre todo en los temas de seguridad nos ha costado, como sociedad, encontrar un rumbo certero y concordado, ¿no? Eso es muy importante, que sea concordado, que la sociedad en su conjunto lo apoye. Dentro de su historia política larga en distintos cargos, ¿esto es lo más duro que le ha tocado vivir? No sé hacerle esa competencia, he tenido muchos momentos duros. A mí me tocó, siendo alcaldesa, también enfrentar situaciones donde hubo fallecimiento. Quizás desde el punto de vista como de esa experiencia más directa, de que haya pérdidas de vidas cercanas a uno, yo nunca he vivido en 3 semanas 3 muertes como nos pasó ahora en la semana reciente. Desde ese punto de vista creo que no hay otro momento comparable. ¿Tiene alguna explicación del por qué? Sí, por supuesto. A ver. Y la explicación no es algo una que yo tenga, creo que hay mucha evidencia de por qué. Pero es muy distinta a la que pueda tener yo, un ciudadano, y usted que está metida dentro de esto. No debería. No, por más información que tiene. Sí. Información más privilegiada que pero tiene. Creo que la información se ha hecho pública respecto a el cambio del perfil del crimen que tenemos hoy día en Chile. El crimen cambió mucho en Chile. Es un crimen que evolucionó hacia una presencia mucho mayor de armas y a la comisión de homicidios que antes eran mucho más escasos y tenían otro perfil. Los homicidios en Chile antes eran principalmente homicidios con un autor conocido. ¿Eso qué quiere decir? Que el hechor era alguien vinculado a la víctima, ¿no? O era un familiar, o era alguien que conocido que en una fiesta se armaba una riña, una cosa de ese tipo, y eran además homicidios en ese sentido mucho más fáciles de develar, ¿no? Porque había que mirar los vínculos y se llegaba rápidamente. Bueno, ahora hemos pasado a una delincuencia donde los delitos es mucho más frecuente que se cometan con armas. No es un mayor número de delitos, pero son delitos que cuando se cometen son mucho más violentos, porque se cometen con armas y con mucha facilidad mucho más facilidad que antes terminan en homicidio con un autor desconocido, ¿no? Por ejemplo, ayer pudo haber sido un homicidio del carabinero. Ayer pudo haber sido un homicidio, es decir, un vehículo que para evitar un procedimiento se tira contra un carabinero, bueno, y nos ha pasado en otras oportunidades que ha sido así, que con un vehículo se ha asesinado a un carabinero, autor desconocido, y huye. No hay un vínculo entre ellos dos. Bueno, eso hace que lo que estemos viviendo una experiencia de mucho más temor, y lo que necesitemos es un tipo de investigación mucho más focalizada, porque no es como el delito, antes el delito era más masivo, ¿no? Era más cantidad, ahora es más violento, y lo cometen personas que son más avesadas. Siendo que hay muchos, ¿ah? Bueno, lógico, siendo que muchos. hay muchos. Ayer fue una locura. O sea, no es que sean pocos momentos de delito, lo que pasó en Belloto Norte. Una persona ayer en el barrio Mata me decía, a mi empresa me han entrado a robar 15 veces. 2 vecinos comentando en vivo y en directo que había una fila de 30 personas comprando droga en la calle, nosotros transmitiendo en vivo eso. O sea,
No es que sea poco. No es poco, no. Lo que estoy diciendo... Es muchísimo. No, si lo que estoy poniendo el acento es que lo caracteriza, lo que lo diferencia respecto a años atrás, no es que aumente la cantidad, sino que aumenta la violencia. Aumenta la violencia. Eso es lo que eso es lo como uno trata de entender el fenómeno, para decir cómo lo enfrentamos, el fenómeno en qué consiste. No en que crece el número, sino que crece la violencia y que en esa violencia hay presencia de armas. Y la comisión de homicidios, en los últimos 10 años los homicidios han aumentado en Chile entre un 30 y un 40% más. Esos son los números crudos de esto. Ahora, esos números en la experiencia de las personas es miedo, es impotencia, ¿no? Es sensación de que antes te asaltaban y te amenazaban con un cuchillo, hoy día te amenazan con un arma. Y sin tanta dificultad se pueden atrever a dispararla. Y a propósito de eso, ¿qué le pareció el procedimiento de Carabineros en San Antonio, lo que recién relatábamos? Carabineros baja, el que está, ¡pum!, le dispara y lo mata a la persona que intentó atropellar. ¿Es correcto ese procedimiento? A ver, lo primero que me pareció es que el carabinero ayer pudo haber muerto y no murió. Y quiero decirlo porque hemos tenido en estos días varios funcionarios heridos que no han fallecido, que tampoco han quedado en situación crítica desde el punto de vista de sus lesiones. Y ese es un riesgo que corremos todos los días. Y créame que eso es motivo de mucha preocupación, ¿no? Porque esto es cada día la seguridad de los carabineros y una de las cosas que nos tenemos que preocupar, que si vamos a enfrentar con fuerza, como con estos planes que se están llevando adelante, lo haremos, este tipo de crimen, Carabineros se va a exponer muy frecuentemente a este tipo de delincuentes. Entonces tenemos que lograr ser mucho más incisivos en el combate a estos crímenes, pero sin exponer aún más a nuestros carabineros. ¿Y el proceso de ayer estuvo bien? ¿Correcto? El proceso del carabinero que disparó... Sí, que disparó. Bueno, primero lo va a tener que definir la justicia. ¿No? Yo no soy jueza, pero para remitirnos a la ley que se dictó hace poco, ¿no? La está mal. ¿Qué dice esa ley? Primero, esa ley, para que explique, para que nuestro público lo entienda, esa ley no cambia la tipificación de los delitos. O sea, lo que era antes homicidio va a seguir siendo homicidio, lo que era un buen procedimiento va a seguir siéndolo. Esa ley no se metió en eso. Lo que cambió fue dónde está el peso de la prueba. Y lo que dijo es, si el carabinero actúa, usa su arma, ante una amenaza contra su vida o de un tercero, o contra su integridad personal o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario. Como en este caso, que quieren atropellar a su compañero directamente, él se baja, dispara y mata a la persona. Bueno, eso es lo que tiene que establecer la investigación, porque si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa. Si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. Ya. ¿Entiendes? Porque una cosa es evitar... Pero igual intentó matar al carabinero, Sí. porque lo trata de atropellar, supuesto. eso es para ir a matarlo nomás. Por supuesto, pero lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida. O sea, ¿se podría cuestionar el accionar de Carabineros acá? Bueno, siempre se puede cuestionar. Los tribunales siempre lo pueden cuestionar. Al hecho no, puntual. aquí se tiene que establecer el disparo, qué objetivo tuvo. Si es evitar una lesión o muerte de una persona o evitar una huida. Eso es lo que tiene que establecer la investigación. Son dos cosas distintas, una. Usted Lógico. me dice, claro, prevenir, o sea, y si el tipo evitar está evitar un ataque es una situación, evitar una huida es otra. Evitar la protección de un bien, por ejemplo, un robo, es otra también. Son todas situaciones distintas. ¿Y eso las la investigación... ¿Las dos están en la ley Naín? No, lo que está en la ley Naín es la presunción esta de que en el fondo es decir, vamos a suponer, la ley va a suponer que se actuó correctamente, salvo que se pruebe lo contrario. Se refiere a cuando hay un ataque a la integridad física o la vida de los funcionarios o de otras personas. Pero acá en este caso lo trataron de atropellar. Sí, pues. En ese caso, si fue para tratar de evitar eso, por supuesto, se aplicaría la ley Naín. Si fue para tratar de evitar otra situación, no se aplicaría. Ok. Ministra, intervención de barrios críticos que se van a realizar. Este plan de calles sin violencia. Son 30 comunas que han establecido en la región metropolitana. Vino Vlado Mirosevich el otro día, me contó que iba a tener reunión con usted. El presidente de la Cámara de Diputados me dijo directamente que van a ser redadas, que se van a buscar con puntos específicos, drogas, armas, controles de identidad. ¿Qué va a buscar con estos lugares que se van a ir a atacar? A ver, primero quiero decir que el concepto de barrios críticos no lo vamos a ocupar acá. No. Aquí estamos hablando de comunas que tienen la mayor incidencia de delitos violentos. Las que están previstas son 30 comunas y implican un tercio de la población del país y el 50% de los delitos violentos.
Los barrios críticos son zonas mucho más acotadas, donde hay una situación de deterioro general. Aquí estamos hablando de algo mucho más amplio. Por ejemplo, hay comunas muy grandes, muy importantes de nuestras ciudades, que están incorporadas en esas comunas y no se podrían considerar barrios críticos, sino que son comunas donde ha habido muchos delitos violentos. Lo que se va a hacer, ciertamente es redadas, pero no es solo redadas. No, aquí se va a ocupar lo que ha sido la experiencia del último tiempo en varias intervenciones que hemos hecho en ciertos lugares que ahora las vamos a escalar, que son 4 ejes. El primer eje es persecución penal. No, porque un problema que tenemos en muchos lugares que se cometen delitos frecuentemente es que la investigación penal ha sido ineficaz. Y no pilla a las personas y se vuelven a cometer delitos y hay la percepción de que son las mismas bandas. Y andan libres. Y andan libres y no los pillan. Entonces, y a Rita Olivares, la carabinera, mataron personas que andaban prófugas. Sí, pues. Así es. O sea, ¿existe la puerta giratoria todavía? Es que a veces no es giratoria. ¿Y qué es lo que es? A veces es simplemente una persona que ha cometido varios delitos y que no la han pillado. Y no entra nunca. Y no entra nunca, por ejemplo. Entonces, ¿se asume ese error grave? ¿Qué cosa? Eso, que haya gente que comete delitos y que anda libre por la calle. Por supuesto. O sea, en Chile hay un problema severo de personas que tienen orden de aprehensión y no han sido pilladas. ¿No? Que a lo mejor el foco no está puesto en pillar los que ya se arrancaron, sino que los nuevos delitos, pero eso no puede ser, porque las que ya se arrancaron normalmente cometen nuevos delitos. ¿No? Si de hecho aquí lo vimos. Sí, claro. Las personas que se fugan normalmente no lo hacen para reiniciar su vida, sino para seguir delinquiendo. ¿No? Lamentablemente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer eje? Que es persecución penal. Hacer cosas que ya hemos comprobado. Por ejemplo, en Alto Hospicio, en estricto rigor, que es una comuna donde ha tenido un incremento de homicidios muy importante y este verano eso alcanzó límites tremendos. O sea, en 2 meses tuvimos 17 homicidios. Entonces ahí se tomó una decisión de hacer un foco investigativo donde se declaró un fiscal de dedicación exclusiva a estos homicidios, que fue el fiscal regional, además un fiscal senior, digamos, muy calificado, y se armó un equipo de la PDI que se trasladó desde Santiago, de funcionarios especialistas en temas de delito, y lograron en 1 mes y medio develar quiénes eran los culpables, bueno, al menos los sospechosos, porque ya están con prisión preventiva, de 14 de esos 17 homicidios. El año pasado, el índice de homicidios que fueron resueltos fue muchísimo más bajo que el que se logró en este periodo. Pero ¿cómo se logró esto? Con equipos especiales. Entonces, en estos lugares vamos a instalar equipos especiales. Esto es lo mismo, van a replicar lo que hicieron en Alto Hospicio acá, en esta Claro, pero eso comuna. Tenemos que hacer un trabajo bien especial, porque tenemos que hacerlo sin desvestir otros santos. No, porque es muy distinto hacer un foco en Alto Hospicio que hacerlo al mismo tiempo en 30 comunas. ¿Y eso entonces, a partir de cuándo va a ser, ministra? Empezamos esta semana en Santiago. Santiago es la primera comuna que va a entrar. Es la primera porque es la primera que se preparó. Esto se viene trabajando desde enero. En realidad lo anticipamos un poco con motivo de lo que estaba pasando, pero siempre tuvo como su primer laboratorio, se pensó que fuera Santiago, porque es una comuna donde se concentran muchos de estos elementos, donde es muy necesario, urgente intervenir. ¿Lo va a hacer con Carabineros, con PDI? Le voy a contar todo lo que va a tener. Bueno, esto es lo primero, entonces, el foco investigativo, donde está por una parte la Policía de Investigaciones y por otra parte la Fiscalía. La Fiscalía poniendo a fiscales de dedicación exclusiva a estos delitos más violentos y la PDI concentrando equipos especializados, más calificados, que se focalicen en este tipo de acciones, de crímenes más violentos, que no son solo homicidios, pero los más visibles, evidentemente los que más nos golpean son los homicidios. Primera cosa, persecución penal. Segunda cosa, presencia policial. Y presencia policial la vamos a hacer adelantando algunas medidas también de refuerzo de las dotaciones. Porque tampoco aquí podemos desvestir otros santos para vestir este. ¿A qué se refiere con eso? Que si queremos reforzar, por ejemplo, las rondas de patrullaje, eso requiere más funcionarios, requiere más vehículos y los vamos a tener que sacar de otras comunas y dejar otras comunas con menos equipos, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos lugares? Primero, hacer sistemas especiales de reclutamiento que tenemos, que son llamados a servicio o otro tipo de llamados para, en el fondo, meter personal civil en ciertas funciones y con eso liberar a uniformados para tener refuerzos de dotaciones que nos permitan que realmente esta presencia adicional sea importante. ¿Y eso para qué? Primero, para hacer fiscalización de armas, de sacar armas. En estos lugares hay muchas armas. Segundo, para hacer patrullajes, un sistema de patrullaje intensificado. Tercero, para ser operativo, y ahí están las redadas que les mencionó el parlamentario, pero que son uno de los elementos nomás, ¿no? Sí. Estas redadas y los controles. Los controles son muy importantes, ¿no? Identidad. Claro, controles de vehículos. Entonces ahí, por ejemplo, uno pilla a estas personas que están con órdenes de aprehensión, muchas veces. El otro día, hace como una semana atrás, una semana y media,
Se hizo un operativo grande aquí en la región metropolitana, en las comunas de la zona sur, y se pillaron 250 personas con órdenes. 250, un número muy importante. Entonces, bueno, este es el segundo componente, presencia policial. Rondas de patrullaje, operativos, controles y armas. Tercer elemento, fiscalización. Normalmente en los lugares que hay esta situación hay descontrol de muchas actividades conexas, por ejemplo las botillerías, por ejemplo comercio ambulante, por ejemplo casas que están habitadas de manera irregular o abusiva. Entonces, fiscalización, y ahí entran otros actores, porque ahí también vamos a meter, y eso es muy importante, la fiscalización que hacen de las municipalidades y también las fiscalizaciones que hacemos y vamos a intensificar con impuestos internos y con aduanas. Impuestos internos y aduanas son muy importantes en el combate del crimen más organizado, porque son las instituciones que tienen más elementos para seguir el dinero. Y también ellos los vamos a poner en el foco investigativo en la parte, digamos, de persecución penal, porque en el desmantelamiento de estas bandas, ver dónde está la plata es quizá la forma más efectiva de investigar. Y último elemento que tiene esto es inversión en temas más preventivos. O sea, intensificar la presencia de armas, luminarias donde se requieren, temas de inserción social, por ejemplo, donde tenemos, hay algunos lugares donde tenemos campamentos, donde el narco está muy instalado y el Estado se ha ido retirando. Claro. Ahí tenemos que llevar el Estado no solamente en su versión policía, sino también el Estado en su versión registro civil, en su versión, claro, recuperación de espacio público. Entonces, estos 4 elementos forman esta intervención y los 4 elementos se combinan de manera distinta de acuerdo a la realidad del barrio, ¿no? En algunos barrios el 4.º elemento es fundamental, en otros no es muy importante. Se pueden priorizar de manera distinta. Claro. Pero qué bueno que lo deje claro, los 4 puntos, que son los ejes relevantes en este caso. Ministra, ¿qué siente cuando en el funeral la gente pedía la renuncia del presidente Boric? Que se vaya el presidente Boric. ¿Qué siente cuando hay esa reacción? ¿Qué siente, por ejemplo, cuando yo entrevisto al papá del Cabo Florido en el día de ayer me dice que todas las decisiones que toma el gobierno hoy día son con un sesgo político y que él hace un año que está siguiendo un juicio y que pide justicia? ¿Qué siente usted como ministra del Interior cuando sucede eso? Cuando hay una agresión directa, pública, masiva, transmitida por nosotros con el ruido ambiente, la gente pidiendo la renuncia al presidente Boric por lo que está pasando. ¿Cómo los toman? Bueno, me preocupa especialmente porque creo que cuando hay una sensación cuando hay rabia y hay preocupación, es muy fácil dirigirla a lo que se encuentra más a la vista y que eso no tenga nada que ver con el objetivo que se quiere cumplir. O sea, en Chile, pegándole al presidente Boric, no vamos a mejorar la situación de seguridad. Cuando hubo un gobierno anteriormente del signo contrario, también le pegamos al presidente y tampoco sirvió mucho. Porque aquí lo que tenemos que lograr son buenos instrumentos de política pública, buenas instituciones. Y las buenas instituciones las logramos en un debate razonado con argumentos. Y eso muchas veces falta en estas cosas, y cuando hay mucha sensibilidad ciudadana, la sensibilidad ciudadana también es un caldo de cultivo muy fácil para el aprovechamiento político. Entonces tenemos que evitar esa tentación. ¿Pero se entiende la reacción de la gente? Por supuesto, si la rabia uno la entiende. Uno entiende las reacciones emocionales, pero todos tenemos que buscar con nuestra emocionalidad hacer algo que sirva para calmar lo que nos está causando dolor. ¿A eso se refiere el presidente Boric cuando él pide tregua? Cuando pide eso. Yo ayer hacía un análisis de eso, porque a mí me pareció que la tregua del presidente Boric era un concepto súper entendible. Que es lo que yo, humildemente, desde una tribuna, alguien que no existe, sino que nada más que tiene la labor de comunicación, yo siempre he pedido que ustedes se escuchen y que tomen decisiones en bien común, por Chile. De izquierda a derecha, arriba, abajo. A mí me da lo mismo, yo quiero que Chile sea un país tranquilo, que tenga seguridad. Yo eso interpreté como tregua. Pero hay otros partidos políticos que lo interpretaron de otra forma. La palabra tregua, el concepto tregua. ¿Qué lectura final tiene eso que dijo el presidente? O sea, yo creo que usted apunta bien en el clavo de a dónde está dirigiéndose el presidente. O sea, el presidente está dirigiéndose a que aquí hagamos un esfuerzo por trabajar pensando en lo que le sirve para resolver el problema y no lo que nos sirve a nosotros para pasarle una cuenta al otro. Que lamentablemente en seguridad es algo que se ha impuesto por mucho tiempo, de lado y lado. Yo no quiero en esto tampoco decir que esto es unilateral, ha predominado de lado y lado. Y eso nos ha llevado a decisiones poco razonadas y sobre todo hacerle el quite a las decisiones sustantivas, que son las que importan y que para esa guerra chica sirven poco. Voy a explicar a qué me refiero. Lo más importante para combatir esta ola de delitos que tenemos hoy día es poner al Estado a la altura.
elevar la capacidad de las instituciones. La verdad es que las instituciones no las mandan en la cosa operativa las autoridades políticas. Los fiscales, los carabineros, los PDI son organismos técnicos, tienen sus estándares, pero tienen que tener normas, capacidades, recursos suficientes para hacer su pega. Y hoy día ni las normas, ni las capacidades, ni los recursos son los adecuados. O sea, el Estado no está a la altura. El Estado no está a la altura y tenemos que ponerlo a la altura. Ahora, eso en la pelea chica sirve poco como argumento, ¿no? Entonces muchas veces se deja de lado y en lugar de hacer eso, que es lo que hay que hacer, se prefiere la cosa de corto plazo, inmediata, que todos saben que poco cambia, poco mueve la aguja. La tregua se refiere a salir de esa pelea chica, irnos a hacer las cosas sustantivas y construirlas en acuerdo. O sea, porque en esto hay diferencia, hay distintas perspectivas, lógico, es parte de la vida. Distintas formas de cómo hacer las cosas. Sí, por supuesto. Pero, entonces escuchémonos, busquemos los puntos donde hay coincidencia y avancemos en eso. Bueno, el otro día con Vlado Mirosevic estuvimos acá y él pide acá en este programa hacer un receso para que pudieran agilizar los proyectos, ¿no? Y se hizo rápido y se hizo con velocidad. Entonces él establecía que cuando se ponen de acuerdo las cosas se pueden hacer. A veces tanto bombardeo de un lado hacia otro insignificante. La gente está aburrida, ministra, de tanta palabrería, de tanto bla bla. La gente quiere acción, la gente quiere caminar por las calles tranquilas, poder sacar al niño, a la hija, a la plaza. Eso quiere la gente. Por supuesto. Solo eso quiere la gente. Entonces, cuando a veces buscan algo por un beneficio político, ¿qué es eso? Si la gente no es tonta, la gente sabe por quién va a votar. Entonces a veces uno se agota con eso. Sí, estoy de acuerdo. Uno se aburra con esa palabrería política hoy día. Si el objetivo es otro, el foco es otro. Ministra, que quiero decir algo para que no nos sintamos también impotentes o que no tenemos herramientas. En los últimos meses hemos logrado sacar adelante, pese a que existe todo este clima, proyectos muy importantes en el Parlamento, herramientas muy potentes. En primer lugar, infraestructura crítica. Infraestructura crítica nos permitió, a pesar de que hubo todos los dimes y diretes que usted dice, y cuentas chicas, cuentas grandes, salió igual, y tenemos hoy día desplegadas Fuerzas Armadas en la frontera, y tenemos respecto al año pasado 50% menos ingresos ilegales al país. O sea, ahí se ha dado un paso muy importante. En segundo lugar, se aprobaron 2 leyes grandes, que son herramientas realmente muy valiosas para perseguir este crimen, que es la nueva ley de crimen organizado y narcotráfico. Que narcotráfico está un poco demorada porque se presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional de la oposición, pero ya irá a despejarse, pero ya está aprobada en el Parlamento. Esas 2 leyes son leyes de esas sustantivas que yo le decía, que no son esas leyes de la pelea chica, son leyes que tienen realmente muchas herramientas, por ejemplo, para tener nuevas técnicas investigativas más intrusivas, agentes encubiertos, por ejemplo, o distintos sistemas de escucha, de control del tráfico de llamadas, que son cosas muy importantes para la investigación que antes no se podía, o los comisos, ¿no? Cómo quitarles sus recursos, su riqueza, su patrimonio a estas bandas que son muy hábiles en esconderla, y los comisos tradicionales casi no servían para nada. Ahora vamos a tener nuevas formas de comiso muy importantes que además nos van a permitir ocupar esos bienes en la persecución del delito. Ese patrimonio va a ayudar a perseguir el delito. Y la ley de narcotráfico, que también actualiza cómo entendemos las bandas, estaban configuradas de una manera que uno estaba viendo una banda, pero no se podía decir aquí hay asociación ilícita porque, como estaba escrito en la ley, no calza como son las bandas hoy. Todo eso se actualizó, es una ley, son 2 leyes muy sustantivas. Y todas las que se aprobaron la semana pasada, que venían presentadas algunas por el Ejecutivo, otras eran mociones, se lograron despejar muy rápido, que son para nuevos perfiles de delito, muchas de ellas. Los secuestros, sicariato, le falta todavía un trámite, pero está casi lista. La ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal. ¿Ve que cuando se ponen de acuerdo y hacen la pega, se puede hacer? Por supuesto. Se puede hacer. Nosotros por eso hemos buscado mucho. Pérdida de tiempo innecesaria. Por Ministra, supuesto. déjeme preguntarle algo. Ahora, por eso es tan importante, mira, algo. Nosotros intentamos, en un momento eso se paró porque hubo un conflicto político con el tema de los indultos, pero construir un acuerdo de un conjunto de proyectos que íbamos a sacar rápido entre todos. Ahora estamos intentándolo de nuevo con los presidentes de ambas cámaras, con un plazo más breve, pero tener una lista de unos 10, 20 proyectos que en plazo corto los despachemos. Ahora, unos proyectos son grandes, otros son chicos, de distinto tipo, pero vamos avanzando. Con todos los senadores y diputados que converso acá, todos tienen la intención de lograr acuerdos. Todos. Yo no escucho a ninguno que me diga algo distinto. Todos en la misma parada. ¿Con todos los proyectos de ley se termina la delincuencia en Chile? No, no bastan los proyectos de ley, porque esto tiene una dimensión legal, por cierto, pero tiene una dimensión operativa muy importante, ¿no? ¿Cómo hacer que la ejecución de estas acciones que se definen en las leyes
sea más ágil, sea más ejecutiva, se haga con más calidad, se haga con mejores equipamientos. Eso tiene toda una parte también que comentamos la vez pasada que yo estuve acá, de reforzar los equipamientos, los recursos con que se hace este trabajo, y no solo las policías, ¿ah? Bueno, las policías, por cierto, porque las policías tienen un rezago de vehículos, por ejemplo, de los equipamientos de protección que se están actualizando, de las tecnologías como los drones y todo eso, que se está invirtiendo mucho en eso. Pero aquí no es solo policial, aquí está también aduanas, está impuestos internos, está gendarmería. Gendarmería es fundamental. Muchos delitos hoy día se cometen desde las cárceles. Entonces ahí tenemos drones, no inhibidores de drones. Ahora les dimos nuevas facultades para estar en la investigación a los gendarmes. Vamos a tener la inhibición de la señal de celular dentro de las cárceles, nuevos sistemas de rayos X en la entrada. Todo el tema de investigar lo que pasa adentro, tener que los gendarmes tengan apoyo, preparación, tecnología para colaborar en la investigación. También muy importante Directemar, que es la que ve lo que nos entra por vía marítima al territorio. Entonces hay y la fiscalía, bueno, aduana, pues. Y la fiscalía es fundamental. Entonces, todo este refuerzo de capacidades, de recursos, de personal, hay que hacerlo en un conjunto de instituciones, lo estamos haciendo, y con el nuevo fondo que el presidente anunció el otro día, de 1.500 millones de dólares, que es un salto, pero histórico en Chile. Nunca, o sea, esto sí que no tiene parangón en la historia. Vamos a tener un salto muy importante en todas estas instituciones desde el punto de vista de sus capacidades y sus recursos. Ajá. Es una solución integral, claramente. Totalmente, integral. Así debe ser. Ministra, yo no quiero comparar gobiernos, pero a mí me parece que estamos llegando tarde a esto. O sea, esto no es solo responsabilidad de este gobierno. Yo creo que es de muchos gobiernos atrás, porque todo lo que usted me dice es como de perogrullo. Que Carabineros tenga recursos, que se haga investigación, que se compren drones, que se inhabilite los celulares en las cárceles. Es como de perogrullo. O sea, es como que ahora nosotros lo estamos haciendo porque estamos reaccionando a lo que nos vimos con esta avalancha. No sé si está de acuerdo, que llegamos muy tarde a todo. Muy tarde llegando a esto. Era cosa de saber lo que pasaba en Sudamérica para darse cuenta de lo que había que hacer acá en Chile, ¿no? No sé qué opina. Capaz que tenga otra visión distinta a la mía. En esto, definitivamente, tarde. O sea, lo que pasa es que en Chile se produjo en los últimos 10 años un cambio del perfil del delito muy profundo, muy rápido, cuando el país estaba muy concentrado en otras cosas, ¿no? Los últimos 10 años han sido muy intensos en la política chilena, y los últimos 5 ni qué hablar, ¿no? Desde el estallido, la pandemia, el tema constitucional, concentraron todo el debate, concentraron todos los ojos, y mientras la atención estaba ahí, y no la atención solo de la política, la atención de la sociedad, la atención de los expertos, la atención de los analistas, por debajo estaba produciéndose este fenómeno que empezó a dar las primeras señales, pero empezó a acelerarse. Esto empezó a acelerarse fundamentalmente desde el año 2020. La segunda etapa de la pandemia, ahí la curva viene ahí la curva, los homicidios vienen aumentando hace como 6, 7 años. Pero el 2020 pegaron un salto, el 2021 bajaron, y el 2022 volvieron a pegar un salto. Y cuando eso pasó, cuando ya esto se reveló, ahí se constató, pucha, nuestras instituciones no tienen condiciones para esto, en ninguna dimensión. Y además pasó en todo ese tiempo, algo que es muy importante decirlo, que durante un periodo muy relevante estuvo en Chile habiendo un proceso migratorio producto de una situación de toda la región. Esto no fue solo Chile. Toda la región tuvo un proceso migratorio muy intenso por la crisis humanitaria, política que hubo en Venezuela. Y esa migración tuvo muchos elementos. Yo creo que hoy día en el país todos conocemos migrantes, personas, vecinos nuestros, gente que los encontramos en los servicios. Sí. Pero se coló en la migración, se metió entre medio de la migración. No es delincuencia, pero se coló en la migración. Bandas delictuales que venían... Por responsabilidad del país también. Bueno, lógico. Porque acá es muy fácil entrar. Lógico. Ahora es mucho menos fácil que era antes. Pues. O sea, hoy día este tema de la entrada ilegal, sin control, se ha ido disminuyendo con una serie de medidas que se han tomado. Absolutamente. Pero por un buen rato estuvo desbocado y había, claro, preocupación por la migración, pero no se entendía que el problema aquí no era la migración. El problema era que entre medio estaba entrando bandas criminales. La gente que entraba. Claro, hubo gente, porque no hagamos una... Acá no hay que generalizar, ministra. Por supuesto. Acá hay muchos extranjeros que vienen a aportar a nuestro país. La mayoría, pero entre medio han entrado delincuentes. Y ese grupo que viene a delinquir no puede estar en este país. Bueno, lógico. No puede estar en este Por eso tiene que haber, como está viendo ahora, medidas especiales para reforzar las expulsiones, agilización de esos procesos, más control en la frontera, que no tiene nada que ver
con rechazar al migrante que viene a rehacer su vida después de una tragedia. Tiene que ver con rechazar al criminal que viene a causar daño, a matar, a hacer la vida, digamos, más dura y más difícil a toda la población. Entonces, todas estas cosas pasaron y cuando recuperamos una cierta normalidad, porque dentro de todo el último año ha sido un año de más normalidad, miramos y nos dimos cuenta, ahora tenemos una criminalidad muy distinta, nuestras instituciones no están al día, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, ponerlas al día, en todas las dimensiones, legal, de recursos, de capacidades y también de estos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos son parte importante de ponernos al día. Absolutamente. ¿Y estos acuerdos significan un respaldo total a Carabineros? Yo lo he visto muchas veces con el general Yáñez, en muchas ocasiones a usted, dando conferencias junto, el presidente Boric también lo ha dicho, y no solamente a Carabineros, sino que el resto de las policías, hoy Carabineros y todo el resto de las policías, ¿tienen el respaldo absoluto del gobierno? En el cumplimiento de su función, por supuesto, absoluto. Pero, a ver, yo quiero invitar a que evitemos ciertas cosas. El respaldo total... ¿Qué significa respaldo total? Claro, ¿qué significa el respaldo total? El respaldo total significa el respaldo para el cumplimiento de su función. No significa que tú no vas a dejar de controlar que las cosas se hagan bien o vas a dejar de exigir que se cumpla la ley. No, es como decir, usted respalda al Parlamento, por supuesto que lo respaldo en el cumplimiento de su función, pero no voy a respaldar si el día de mañana empiezan a, qué sé yo, pasarse por el aro la Constitución, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las policías. Y en el caso de las policías, este apoyo, que tiene que ser muy contundente porque los policías se exponen por nosotros. Claro. Se exponen por nosotros. Entonces, si sienten que el apoyo no es contundente, simplemente no se exponen. ¿Y hoy lo sienten, ese apoyo? ¿Qué cree usted? Yo espero sinceramente que sí. Porque ha sido muy categórico, ha sido muy reiterado y ha sido en muchas dimensiones. No solo estos gestos públicos, no son solo declaraciones, son proyectos de ley, son recursos y son conversaciones que tenemos también, las autoridades, en profundidad. Y en esa conversación en profundidad, ¿siente que hoy ellos están mucho más respaldados, más cubiertos por ustedes? O sea, yo siento que hemos construido como gobierno, como equipo, digamos, que hoy día está gobernando, un tipo de diálogo que me parece muy, muy adecuado con Carabineros. Porque es un diálogo de mucho apoyo, donde se habla con mucha sinceridad, donde las cosas se dicen. Cuando yo he tenido observaciones a cosas que hace Carabineros, me corresponde hacerlo ver y así lo hago. Lo dicen cara a cara. Lo hago cara a cara y lo hago como corresponde. ¿Y al revés también? Por supuesto, pero no, perdón, pero la diferencia, cuando ellos tienen una inquietud me la dicen, pero la diferencia es que el mando la tiene el Poder Civil, sí, claro. pero la tienen las policías, ¿no? El que tiene que hacer valer el mando es el Poder Civil. Cuando Carabineros ve algo que le preocupa, ciertamente nos lo dice también, es lo que corresponde. Porque ayer no sé si escuchó al general Yáñez en el funeral donde dice que me molesta que haya gente que ponga en duda nuestra capacidad, en ese concepto de gatillo fácil. ¿Qué reflexión tiene ante eso? Bueno, yo creo que las capacidades se generan también de acuerdo a las reglas que se ponen. Entonces uno pone malas reglas, genera condiciones para que se desarrollen más las capacidades, ¿no? Es muy importante en eso las reglas. Si uno establece una regla que dice que no pone límites, por ejemplo, está generando todas las condiciones para que se actúe sin límites. Por eso es muy importante, yo creo que este debate que hemos tenido con este tema de este concepto ha sido muy tristemente llevado. Ya, ¿por ¿no? qué? Porque se ha dado a entender que cuando se pone el acento en que no podemos hacer una ley que permita el gatillo fácil, es como si uno estuviera diciendo, ah, usted está diciendo que los carabineros tienen gatillo fácil. No, lo que se está diciendo es no hagamos una ley que le dé permiso al gatillo fácil. No hagamos una ley que autorice, que le dé rienda suelta a eso. No está diciendo que Carabineros actúa así. Yo creo que cuando uno ve los procedimientos policiales que tenemos en Chile, no puede decir que en el combate al delito Carabineros ha ocupado las armas de manera excesiva y no adecuada como un concepto general. En lo más mínimo, no veo que nadie esté diciendo eso en Chile tampoco. Lo que algunos están diciendo es, no hagamos una ley que autorice eso para mañana. Evitemos que eso pase. Ministra, ayer también en el funeral la palabra justicia, 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 justicia retumbaba y con fuerza. ¿En este país hay justicia? ¿Se hace justicia? Bueno, yo creo que tenemos un problema con la justicia. Tenemos un problema porque en muchos casos se demora demasiado esta justicia, en muchos casos no se aclaran las cosas, en muchos casos tenemos personas que cumplen sus condenas, pero cuando salen libres son delincuentes peores de lo que eran cuando entraron y cometen más delitos. Pero algo tenemos que decir, sí, que es importante y que también en el balance hay que incorporar, y es que en los casos en que hemos tenido policías asesinados, tanto Carabineros como PDI, las investigaciones han sido muy efectivas. Todos los casos del último año tienen detenidos que están con prisión preventiva
En el caso, bueno, el caso de la sargento Olivares, los 7 personas que participaron ya se encuentran detenidos y en todos los casos hemos logrado detenidos. Creo que eso es muy valioso, porque si no fuera así, enfrentaríamos una situación aún peor de la que tenemos. Y tenemos que lograr que esos resultados los obtengamos también en otros tipos de asesinatos, ¿no? Donde no son policías las víctimas, sino son otras personas. Ciudadanos. Lograr ese nivel de efectividad es algo que tenemos que ir mejorando y para eso también lo que yo mencionaba recién, ¿no? Que este programa que va a estar en las comunas donde se concentran los mayores delitos violentos, mejorar los resultados de persecución penal que tenemos, mejorarlos sustantivamente. La escucho con autocrítica y eso me parece que es sano, porque nos hace crecer también, nos hace decir que no somos perfectos y que hay muchas cosas que nos pegaron un cachetazo en la cara y que da cuenta que el Estado y que el gobierno hoy día en el momento no estaba vestido para enfrentar esta situación. Pero se están sacando proyectos, se está invirtiendo, se está poniendo lucas a carabineros, mucho dinero. Pero hay algo que a mí Gendarmería me ha dicho, pero muchísimas veces en mensaje, ministra, que es qué opciones tiene nuestro país de construir otra cárcel. ¿Nosotros tenemos recursos como para construir otra cárcel? Gendarmería me dice, cárceles llenas, hacinadas, no tenemos herramientas, no tenemos cómo defendernos, estamos así en las cárceles. Y ese hacinamiento lo reflejan también en la posibilidad de construir otra cárcel. ¿Es posible o no? Bueno, claro que es posible. El tema es que hay dificultades. Hace unos años atrás, en el último gobierno del presidente Piñera, o en el primero ya no me acuerdo, hubo un indulto muy grande para bajar el hacinamiento carcelario, que estaba muy sobrepasado, pero en el transcurso de los años ha vuelto a subir la población penal y en poco tiempo más vamos a alcanzar esos mismos niveles que teníamos en esa época. Y cuando tú alcanzas altos niveles de hacinamiento, lo que empiezas a tener son cosas como lo que nos pasó en la cárcel de San Miguel, ¿no? O empiezas a tener revueltas al interior de las cárceles y empiezas a tener además un índice, una dificultad mucho mayor de mantener separados a los primerizos de los que ya son delincuentes avesados y empiezas a transformar las cárceles en mayores reproductoras aún del delito. Entonces, necesitamos, para dar cuenta de que por una parte tenemos que meter presa a toda esta gente que comete estos delitos graves y por otra que no queremos que vayan a parar a una cárcel donde las cosas empeoren aún más, vamos a tener que mejorar nuestra infraestructura carcelaria. ¿Y se puede hacer otra cárcel o no? Bueno, claro que se puede hacer. El problema son las dificultades que hay para eso, porque el ministro de Justicia estuvo hace poco en el Congreso haciendo una larga explicación de cuál es la situación carcelaria y buscando que en esto nos adelantemos un poco, porque si no va a pasar lo que usted decía, que nos va a reventar esto en la cara cuando ya esté, digamos, salido de los límites, porque el problema es que para construir una nueva cárcel, nadie quiere una cárcel cerca suyo. Primer problema. Entonces, donde tú quieras ir a buscar una cárcel, te encuentras con problemas porque hay resistencia. En los lugares donde ya hay cárceles, donde se las podría ampliar, hay muchas restricciones normativas, ¿no? Los planos reguladores no permiten ampliarlas. Solo muy pocas cárceles tenemos posibilidad de expandirlas. Entonces, ayer, por ejemplo, el ministro, en una reunión que tuvimos con la Comisión de Seguridad de la Cámara, estaba diciendo que una de las posibilidades es que establezcamos por ley algunas, digamos, excepciones a las normas regulatorias de los planes reguladores en los lugares donde hay que ampliar cárceles. Porque lo que empieza a pasar si no es que buscamos alternativas para desarrollar nuevos proyectos de ampliación o nuevas cárceles y en la práctica no las logramos realizar. Y en esto tenemos que adelantarnos. Y el tema es que no es que falten recursos, ciertamente los recursos siempre tienen usos alternativos, siempre es un problema tener que gastar más en esto, pero si es necesario se gastará. El tema es que hay que encontrar la manera, el lugar donde sea viable hacerlo. Ayer Manuel Palma, el hermano de Daniel Palma, no sé si escuchó el discurso, yo lo transmití en vivo ayer, dijo varias frases que a mí me llamaron la atención y las tengo anotadas. No sé, tiene que ir la ministra todavía, ¿no? Dame un segundito, sí. Me dan un tiempo más. Dijo, ya basta de fiscales y jueces que no hacen su trabajo. Se atrapan delincuentes y al día siguiente quedan en libertad. Más derechos tiene un delincuente que un carabinero. ¿Qué le puede decir a Manuel? En primer lugar, que a las víctimas, a los familiares de las víctimas, se las escucha y no se les debate. Hay otros momentos para debatir. No es oportuno entrar en debates sustantivos en momentos como este. Hay que escuchar y hay que procesar. En segundo lugar, que ese es un tema que es sensible en toda la población y que muchos de estas, digamos, instituciones, regulaciones que se refieren a las materias penales son difíciles de procesar, de entender, son difíciles en el debate público, pero hay que entender qué hay detrás.
porque efectivamente nosotros tenemos un problema de mucha rotación, tenemos un grupo, un universo, un universo de personas, una cosa muy grande, digamos más bien un grupo de personas que están involucradas activamente en el delito, que son reincidentes permanentes, que entran y salen de las cárceles, que ya para ellos la cárcel no es una sanción, es parte de un ciclo en el que permanecen y cuando están dentro de la cárcel se están preparando para la salida, es un paso. Entonces tenemos que pensar un poco más cómo enfrentar ese tema, cómo resolverlo. Esto no pasa porque no se haga la pega, los jueces, los fiscales hacen sus pegas, pero las hacen en un marco legal y en ciertas normas que les hemos dado donde hay cosas que revisar. Hay una de las cosas que vamos a hacer, hay dos cosas que vamos a hacer hay dos cosas que están en agenda. Ajá. Una es que vamos a hacer una legislación de fortalecimiento de la Fiscalía para mejorar las capacidades investigativas. Entre otras cosas, eso va a significar la creación de fiscalías supraterritoriales. ¿Y tener más fiscales? Tener más fiscales, pero sobre todo tener formas distintas de organizar la investigación. Las fiscalías supraterritoriales van a permitir que un fiscal no va a investigar solo los delitos de un territorio, sino que un perfil de delitos que están conexos, por ejemplo. Enfocar mucho más directamente la pena fiscal. Exactamente. Y dentro de esa legislación vamos a poner también algunos cambios que van a facilitar la persecución penal. Pero en paralelo, y ahí está medio a medio lo que señalaba el hermano del Cabo, es que se está empezando a tramitar en el Congreso, en una comisión bicameral, el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal va a establecer, digamos, va a reordenar los delitos, sus penas y la manera que funcionan las normas con las que opera el sistema. Y eso va a ser muy importante porque hemos ido legislando en el tiempo, sumando leyes y leyes y leyes, y hoy día esto no tiene una coherencia ni está al día con lo que realmente quisiéramos respecto a las proporciones de las penas, a cómo funcionan, se relacionan unas con otras. Esas dos cosas van a pasar en paralelo y son respuestas que tienen una dimensión técnica, no siempre fácil de entender desde los ciudadanos y la ciudadana, pero que busca dar respuesta a esta, digamos, malestar, a esta poca legitimidad que hoy día tiene como está estructurado todo nuestro sistema de persecución penal, donde esa sensación del hermano del Cabo es muy compartida en la población. Muy real, sí. Bien, retornamos 11:26. Agradecer, ministra, porque se quedó. Sé que tiene una agenda durísima como corresponde. Hay una prioridad urgente en nuestro país y usted está arriba de todo esto minuto a minuto. Ministra, ¿vio lo que sucedió en Belloto Norte? 4 personas asesinadas con explosivos. Hoy día nos encontramos. ¿Qué información tiene de eso? 4 personas asesinadas, muertas. ¿Tiene algún dato antecedente y qué le parece este hecho? La verdad es que tengo muchos datos y no los puedo dar. Ajá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo que puedo decir es que esto, a ver, es parte de las réplicas que estamos teniendo de cómo se está interviniendo los grupos que estaban alrededor del homicidio de la sargento Olivares. ¿Tiene relación, este hecho tiene relación con lo de la estoy diciendo, es Olivares? parte de las réplicas y no puedo decir nada más que eso por el momento. Ajá. ¿Banda internacional, chilena? No puedo decir más que ¿No me eso puede por el decir momento. nada? O sea, yo le voy a preguntar y usted me va a decir lo mismo siempre. Sí, okay. sí. Ok, bueno, le cambio de tema. Sí, le puedo decir. La utilización de la UCI, del armamento UCI, lo que acabamos de ver en San Antonio, ¿eso va a ser una constante? ¿Está preparado Carabineros? UCI está, hace muchos años me decían que no estaba en utilización. Hoy día la infraestructura, ¿cómo está? ¿Va a haber reentrenamiento para Carabineros? Explíqueme un poco este paraguas si es que puede. Esto es una decisión técnica de Carabineros, así como lo fue dejar de usarlas en un momento. Nunca ha estado prohibida su uso, es parte del armamento que ellos tienen y es parte de su stock que pueden utilizar en cualquier momento, pero lo tuvieron fuera de funcionamiento por un periodo y hoy han vuelto a utilizarlo, principalmente producto de constatar que el tipo de actor que tienen al frente ocupa armamento cada vez más pesado, ¿no? Y este es el armamento pesado que está en el equipamiento que ellos tienen. Se ha decidido usarlo por esa razón y ciertamente se van a hacer reentrenamientos, aunque ya la mayoría de los carabineros tienen experiencia con esto porque se retiró hace pocos años de funcionamiento. Sin embargo, está muy claro que esta arma va a tener que ser reemplazada por una más moderna, no con el mismo poder, pero más moderna, fundamentalmente más moderna en el sentido de más liviana, porque esta es un arma con harto poder de fuego, pero muy pesada
Entonces tiene que reemplazarse por equipamiento más moderno que tenga esas capacidades. Con esta inversión de 1.500 millones de dólares, donde se me habla de vehículos, 1.554 vehículos que van a estar blindados. No, son los anteriores. Sí, estos son los anteriores. Claro. Los separo. Sí. Vehículos 1.554. Estoy sumando las cosas aditivos para que usted me haga la conclusión final. Los vehículos ya venían de antes, digamos. Exactamente, venían de antes. ¿Cuándo lo práctico? Usted me dijo una palabra, la ejecución. Cuando yo le pregunté si todas las leyes servían para terminar con la delincuencia, usted me puso ejecución. Ahora la pregunta mía es, con todo esto que se está invirtiendo en Carabineros, ¿cuándo parte? ¿Cuándo se hace lo práctico? ¿Cuándo van a estar los autos? ¿Cuándo van a ir 3 carabineros en un auto blindado? ¿Cuándo van a poder utilizar el armamento correcto? A ver, ¿a partir de cuándo? Es que no hay un cuánto, todos los días van pasando cosas, Ajá. ¿no? Están pasando. O sea, ya el año pasado compramos casi 700 vehículos nuevos. Este año vienen 1.000 vehículos nuevos, antes de los anuncios del presidente. Sí. Y muchos de esos vehículos son vehículos blindados. Hemos ido comprando vehículos blindados para el sur, para la PDI, para ciertos procedimientos. Hay otros vehículos que no son totalmente blindados, pero tienen mayores niveles de protección de los que tenían los antiguos. Todos los autos que estamos comprando son superiores a los que habían antes desde el punto de vista de la protección, en distintos grados. O sea, todo esto está en desarrollo. Todo esto está en desarrollo. Ya. Y lo de los vehículos es un plan que se está implementando desde antes de todos estos hechos y no tiene nada que ver con los recursos adicionales que anunció el presidente. La primera destinación de esos recursos adicionales va a estar en este plan Calles sin Violencia, ¿no? Porque ahí vamos a tener que adelantar algunas medidas que yo le decía de reforzamiento de las dotaciones. Sí. ¿No? Por ejemplo, estos llamados a servicio. Traer de vuelta carabineros que están ya jubilados, pero los carabineros jubilaron a los 50 años. Entonces una persona puede perfectamente volver a estar en servicio a esa edad, probablemente para cumplir roles menos operativos, pero reemplazar a otros funcionarios más jóvenes que sí están en óptimas condiciones para salir a la calle. Eso ya lo van a hacer. Eso lo vamos a empezar a hacer desde ahora. Y los 1.500 millones de dólares, en el fondo, son en régimen. Eso quiere decir que aquí vamos a ir implementando gradualmente una serie de medidas y vamos a alcanzar un umbral de 1.500 millones de dólares anuales que después van a ser permanentes en el presupuesto. O sea, estos 1.500 millones de dólares son plata adicional, es un 40% adicional de recursos para seguridad en todas las instituciones, no es solamente el Carabinero. Aquí tenemos impuesto interno, tenemos la PDI, el dinero se reparten en todas las agencias que intervienen. En Directemar es en el rubro seguridad, porque eso es muy importante, lo hemos repetido en todas partes, que este tipo de delito que enfrentamos hoy es un delito más sofisticado que requiere un Estado más organizado. No es solamente policías más efectivas, es también otras instituciones del Estado que tienen que colar. La Gendarmería fundamental, por ejemplo, que hablábamos hace un tiempo atrás, y aquí va a haber recursos para Gendarmería también. Ministra, ¿cómo está el presidente? ¿Cómo se encuentra él hoy día? Yo lo veo concentrado, preocupado, pero muy activo, tomando decisiones, muy asertivo tomando decisiones. Ese día, el día siguiente del homicidio, que tuvimos una serie de reuniones, partimos en la mañana con los servicios de seguridad interior, después seguimos con los poderes del Estado, terminamos con los partidos políticos de todo el espectro. El presidente se dirigió a cada uno de ellos y yo pocas veces lo he visto en ese nivel de asertividad absoluta de lo que les está pidiendo y a qué los está invitando. Además encontró al frente una receptividad que no es común. Ya. Que no es la que tenemos en los temas de seguridad donde normalmente está, pero es que todo el mundo yo creo que ha sentido que hay un peligro muy grande si fallamos y nos quedamos en la pelea. Hay un peligro muy grande de que la rabia ciudadana no tenga respuesta. Hay un peligro muy grande de que lo que prime sea una vez más la discordia y no las soluciones. Y eso lo he visto como una conducta transversal. Y he visto también algo que creo que es muy importante, y es entender que así como las policías están presionadas a ponerse a tono con esto que tenemos al frente, también tienen que dar pasos importantes la Fiscalía, los tribunales, el Poder Legislativo. O sea, todos aquí estamos desafiados a enfrentar esto con una mejor capacidad del desarrollo de nuestra labor. O sea, yo creo que muchas instituciones aquí están al debe, no solamente las capacidades policiales, de dotación, de los vehículos. ¿Está consciente de eso? Totalmente consciente y concentrado en ese foco y en esa prioridad. Cuando usted me habla que él, o usted lo notó muy asertivo en las decisiones, ¿cómo me lo podría describir? Se lo podría describir por la manera en que habló, por ejemplo, a los partidos políticos.
la manera en que pudo... De su sector y del resto. Todos los sectores, se habló con todos los partidos políticos, la manera en que les habló de un modo en que imagínense, aquí se han dicho de todo, le han dicho a él de todo, pero él se pone por encima de esas cosas y los convoca y tiene una capacidad de ser a la vez fuerte como autoridad, pero reflexivo. No es una persona que está cerrada, es una persona que está esponjosa, recibiendo, escuchando, elaborando. No me lo dice porque trabaja con él usted, me lo dice con una mirada general, ¿no? Una mirada de su experiencia política. Se lo digo porque estuve ahí y me impresionó. Porque estuve ahí y me impresionó, pero no solo a mí. Creo que con cualquiera que usted hable de los que participó en esas reuniones, se puede haber dado cuenta que tiene un presidente y tiene un gobierno que está sintonizado en esta prioridad y que tiene claro además que al mismo tiempo que enfrentamos esta prioridad no podemos dejar de lado las otras. ¿No? Porque mientras hacemos esto tenemos que seguirnos preocupando de la emergencia educacional, de la reconstrucción en las zonas del incendio, de cómo resolvemos el tema de las pensiones y las 40 horas. Entonces tenemos que hacer todas esas cosas a la vez. Pero esta requiere una prioridad, porque además es la prioridad ciudadana. Lógico. Le hago dos preguntas al final, pues sé que tiene agenda recargada. Ayer en La Pintana hubo protestas, barricadas por no más delincuencia. Yo estuve en La Pincoya la semana, viviendo en La Pincoya 2 días con una familia maravillosa. Y hay mucha gente en La Pincoya donde uno estigmatiza erradamente, donde dice acá todos son drogadictos, acá hay narcotráfico, aquí la gente es violenta. No. Son lugares, son zonas. Y desde esos lugares que están muy erradamente estigmatizados en nuestro país, están saliendo voces que piden paz, ministra. ¿Cómo les llega eso? O sea, primero creo que es muy importante cómo esto nos saca de ciertos prejuicios que a veces hay en la sociedad chilena. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un delito, pero nadie sufre el delito con más intensidad que las comunas y los barrios más pobres. Porque algunos podemos ser víctimas del delito en la calle, en algún lugar, pero en lugares más pobres es donde se instalan y toman control territorial estas bandas. Y buscan expulsar al Estado. Expulsar al Estado, que no entre. Hay lugares donde el Estado está muy ausente, donde por años ha dejado de ir, donde los funcionarios no se atreven a ir porque los agreden, y tampoco es por pura maña, ¿no? Porque el funcionario cuando va, lo repelen, lo atacan, lo intimidan, no se atreve. El registro civil, el FOSI, el SENADI, la gente que presta servicios sociales. Cosa que no es correcto. Los funcionarios municipales. Por supuesto que no es correcto. No es correcto. Por supuesto. Pero es lo que empieza a pasar, ¿no? Empieza a pasar esta dinámica. Entonces, lugares que tienen muchas carencias y necesidades, empiezan a ver que el Estado se retira y que la presencia que empieza a ver, que empieza a ejercer autoridad, son estas bandas criminales. Entonces, sin duda, el delito es un problema general en el país, pero a quien más afecta, a quien más perjudica en su vida, son los lugares donde hay más carencias sociales, sin duda alguna. Y por eso en esos lugares no solamente hay que llevar policías, hay que llevar el Estado. No, por eso esta intervención que yo les decía que en cada lugar es diferente, porque hay lugares donde se cometen delitos, pero el Estado está presente. ¿No? El Estado existe y hay lugares donde está mucho más débil. Entonces, en esa intervención que tiene 4 elementos, uno de los elementos es llevar de vuelta al Estado, ¿no? Es hacer que las luminarias prendan, es hacer que esté el registro civil, es hacer que la escuela esté abierta, es hacer que existan servicios sociales en todas las políticas sociales que van especialmente dirigidas al perfil de personas que están viviendo ahí, que lleguen, claro, ¿no? Y que los funcionarios estén ahí cerca. Entonces es muy importante poner en nuestra visión que la manera en que el delito se vive es distinta en muchos lugares. Y en muchos lugares se expresa así. El que recuperar la paz en tu casa, no solo en la calle. No tienes paz en tu casa, porque hay balazos, porque hay fuegos artificiales. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un foco particular, más integral, con todos estos elementos. Ministra, otro foco, pero es el sexto retiro que viene de discusión ahora. ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Hay que juntar la coalición? ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a eso? Bueno, creo que tenemos ya suficiente evidencia, ¿no? Que los retiros que se pensaron o se anunciaron como una medida súper excepcional por la pandemia, porque no había ayudas sociales, después se eternizaron como una solución que se intenta aplicar en todo momento, y sus consecuencias ya vimos cuáles son. La gente hoy día tiene menos ahorros previsionales, le espera una pensión peor y tiene al mismo tiempo que enfrentar una inflación que ataca sus bolsillos. Hoy día mucho menos gente puede retirar
pero la inflación que se causaría por los retiros afectaría incluso a esas personas que no retiran. ¿Y el gobierno tiene alineado a sus parlamentarios en esta línea? Bueno, hemos trabajado en eso fuertemente. Yo creo que ¿Y sus sensaciones que están alineados yo hoy? creo que es un deber de un parlamentario que se siente parte de la coalición de gobierno en esto, digamos, actuar de consecuencia y pensar en el bien del país y no solamente en quedar bien con alguien que le está pidiendo. Porque ese mismo alguien que le está pidiendo y que va a retirar, después va a tener que enfrentar los precios altos. Hoy día la mejor política social que podemos hacer para el bolsillo es parar la inflación. Nada es más efectivo que eso. Y esto lamentablemente va en el sentido contrario. Ministra, le quiero dar las gracias. Gracias por haber venido, haberse dado tanto tiempo para conversar con nosotros, pero era súper necesario. ¿Y usted está firme, está fuerte en su puesto, en su posición? Mire, el día que no me sienta firme y fuerte no voy a estar más aquí. Agarra sus cosas y se va. Por supuesto. Uno tiene que estar aquí en la medida que eso... Bueno, es importante, es una tremenda responsabilidad y todos los días es una prueba. El día que sienta que no estoy en condiciones, ciertamente no voy a seguir. ¿Y hoy día está fuerte? Sí, me siento fuerte y me siento con una responsabilidad muy grande. Es una gran oportunidad, creo yo. Es una gran oportunidad que tiene este gobierno de entregarle paz a Chile. Yo creo que es una oportunidad que tiene el país, quiero decir algo más, porque dado que hemos tenido gobiernos de distintos signos el último tiempo y que el anterior particularmente fue un gobierno de derecha, que tuvo un cierto tipo de política que es la que se propone desde ese sector y que no tuvo buenos resultados, tuvo resultados muy negativos, y que hoy día está un gobierno de signo contrario, pero que a la vez ha tenido que meter esto en su agenda como algo prioritario porque en sus planes no se pensaba que esto iba a tener el rol tan relevante que tiene. Claramente aquí los dos grandes sectores tenemos algo que hacer distinto de lo que teníamos previsto, ¿no? Y creo que eso es un golpe de realidad y de humildad que nos llama y nos obliga a actuar seriamente, colaborativamente, porque además de lo contrario, lo que vamos a tener en Chile es que le vamos a abrir la puerta a respuestas populistas, autoritarias, que son tremendamente dañinas, pero que se alimentan, digamos, de la discordia y de la rabia. Entonces aquí yo creo que todos tenemos una oportunidad en el espectro político y tenemos un deber también de estar a la altura. Le quiero dar las gracias. Gracias, ministra, por venir hoy día. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy amable, muy gentil. Bueno.